cannabis en la sala también presente, seguro. A ver qué piensa de nuestra política. Bueno, la idea de activar el canal, de empezar a comunicar acerca del tema de la cannabis, es porque tuve una experiencia familiar. Una persona muy cercana a mí se encontraba muy grave de salud y entonces pues empecé a buscar alternativas para tratar de ayudarlo. Es una persona mayor, padece de diabetes, lo estaban dializando y ya su estado de ánimo y su salud estaba deteriorándose mucho. Entonces me puse a investigar muchas alternativas y una de estas alternativas me llevó al tema de la marihuana medicinal. Y estudiando un poco me di cuenta que existía un vacío de información en los medios digitales acerca de información clara, precisa, objetiva que hablara sobre el tema de la cannabis. Generalmente la mayoría del contenido que encontraba tenía que ver con el uso lúdico, pero en realidad siento que no informaban. Más que nada era como canales o lugares donde las personas salían fumando o cosas así, pero en realidad no comunicaban nada. Entonces fue a través de esta búsqueda que empecé a informarme, que empecé a notar que existía este vacío de información y pues decidí establecer el canal para comunicar a las personas, para decirles pues cosas que tal vez no estaban muy claras o que estaban muy enredadas o que no estaban tan completas, pues para tratar de brindarles ayuda específicamente en el tema medicinal. Después vi que existía este mismo vacío en el tema lúdico y pues ahí se conjuntó todo y ya fue como nació la idea de generar Mr. Cannabis. Empecé en mi casa, ahí en un silloncito con una cámara y pues ahí voy. Creo que usted es el mejor embajador de los Países Bajos que tenemos, ¿no? También agradezco a los diputados del PT, del PRI y de Morena que estén presentes. En una democracia tenemos que escuchar a todos, ¿no? Señoras y señores, hoy me encuentro desde el centro de la ciudad de Toluca. La he utilizado para licuada en alcohol, para aplicármela directamente en las partes donde tengo algún golpe o me duele, y sí sirve. La sociedad como tal no está preparada para esa responsabilidad. Que porque es remedio para pulmones y no sé qué, pero ahora sí, como dice el dicho, había que probar. Estudié Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Autónoma del Estado de México. Yo creo que la universidad pública en el Estado de México está secuestrada y está corrompida por un montón de banda que no tiene ideas claras, que está más bien como politizado el tema, ya sabes, como tratan de tener todo ahí atrapado, no dejan que fluyan muchas cosas, y en específico en el tema de la marihuana creo que hay un bloqueo, porque alguna vez una facultad me propuso ir a dar una conferencia sobre el tema de la legalización y tal, y como cuáles serían los beneficios económicos de la legalización para México, pero pues se echaron para atrás a la mera hora cuando les propuse el título, cuando les propuse que lo pautáramos pues para que hubiera mucha banda, para que llegara mucha gente, para que se diera a conocer el tema bien. La verdad es que se echaron para atrás, se espantaron y no quisieron hacer nada. Entonces creo que es una universidad que te brinda una educación pues tradicional, así clásica, no te aporta mucho, y lo que tú tienes que hacer o lo que tú quieres hacer lo debes de hacer a partir de tus malditos cojones. La marihuana es una planta tan bonita, es una cosa tan padre que tiene muchas formas de usarse con muchos fines y muchas prácticas. Yo conozco gente que ha usado el aceite de marihuana para tratarse de su cáncer, en este caso pues no familiares, pero sí amigos de familiares, y pues sí me han dicho que la verdad, a comparación de los analgésicos tradicionales o medicamentos recetados, ingerir marihuana para calmar los dolores y las afecciones de verdad ayuda. Entonces, más allá de debatir si es bueno o es malo que se legalice para que los chavos la fumemos o hagamos mal o buen uso de ella, el uso medicinal no se debe ni siquiera debatir, se tiene que implementar. Del CBD como lo del THC
cada uno ayuda de diferente manera y para un tratamiento diferente. Y para las personas que están llevando tratamientos a base de quimioterapia, está comprobado que consumir aceite de cannabis, reducir los dolores, suprimir las náuseas, mejorar el estado de ánimo, incentivar el apetito, cosas que son muy importantes para personas que están atravesando por esta dura etapa. Por sus características relajantes, la cannabis también es un excelente tratamiento en personas que padecen trastorno obsesivo compulsivo, ya que te ayuda a ver el mundo de una manera más relajada y a que no te tomes las cosas tan clavadamente. Si tienes cualquiera de los padecimientos que acabo de mencionarte y son los tratamientos o las plantas con altas concentraciones de CBD las que te ayudarán a combatir estos problemas. Esto para nada significa que si fumas cualquier tipo de marihuana te pueda ayudar a controlar cualquiera de los padecimientos que estás sufriendo. Si quieres conocer más acerca de las cepas que son ricas en CBD, puedes utilizar Google y hay muchísimas plantas que son ricas en CBD que te pueden ayudar a sentirte mucho mejor si tienes cualquiera de estos padecimientos. Al grado que el tema de la legislación, el tema de la marihuana medicinal, la Suprema Corte de Justicia no hace mucho acaba de avalar que se pueda utilizar la cannabis con fines medicinales. La cannabis, no precisamente la cannabis, sino el CBD, que se pueden comercializar productos a partir de CBD. La cannabis tiene más de 110 cannabinoides. Uno de estos cannabinoides es el cannabidiol, que es sobre el que más se tienen estudios que puede tener beneficios médicos o para la salud, pero también existen otros compuestos como el THC y como otros cannabinoides que aún no han sido tan explorados en el tema medicinal, pero no es necesario, a mi particular punto de vista, no es necesario que se hicieran tantos estudios en el tema medicinal, pues ya desde épocas ancestrales en México, en nuestra cultura, muchos de los chamanes o de las personas encargadas de hacer ceremonia o de las personas encargadas de curar en estas comunidades prehispánicas se ayudaban tanto de rituales como de plantas para ayudar a sanar temas medicinales y temas espirituales y temas psicológicos incluso. Entonces creo que sí ha impactado a tal grado de que la Suprema Corte de Justicia ya avaló el uso del CBD como medicamento, y ahora si te metes a internet pues puedes encontrar una oferta infinita de productos que tienen CBD, desde cremas tópicas hasta suplementos alimenticios que contienen esa sustancia y pues que te dicen que te van a ayudar. Entonces creo que esa es una parte muy importante, tratar de rescatar el uso de nuestras raíces ancestrales y del conocimiento ancestral en el uso de las plantas, en el uso específico de la cannabis. Pues hay mucha información, tanto en internet como en libros, que manifiestan a esta planta y a otras endémicas de México como plantas sagradas o plantas maestras, que te ayudan a encontrarte espiritualmente, mentalmente y físicamente, por un lado. Por el otro lado, el tema del uso lúdico, yo soy un fiel creyente de que debe existir, de que se debe permitir el uso lúdico por un tema de derechos humanos para cualquier cosa, no específicamente para el tema de la marihuana. Creo que el tema de la marihuana en el uso lúdico debe de manejarse con una responsabilidad, cuidando, como siempre lo he dicho, los lugares, las formas y las compañías con las cuales fumas, pues para tratar de brindar una mejor imagen a la sociedad, para empezar a quitarnos estigmas, pero sobre todo para evitar caer como en temas de vicios o sobreconsumo, que muchas veces el sobreconsumo te lleva a que pierdas como esos efectos psicotrópicos o como espirituales que a veces te da la planta, ¿sabes? Entonces hay mucha gente que consume demasiada cannabis todo el tiempo, quiere estar bajo el influjo de la droga, y entonces creo que no llegan a como a conectarse chido con la naturaleza, así Pachamama. Pero pues cada quien, es decisión de cada quien. A mí en lo personal no me gusta, siempre trato de cuidar las oportunidades cuando voy a consumir para tratar de disfrutarlas, porque pues de eso se trata, venir a esta vida de disfrutar.
para que así puedan ayudar a personas que tienen problemas que no son tratables ya con medicina, digamos, tradicional o cualquier fármaco que vendan en cualquier tiendita. Entonces, hemos visto en diferentes casos, en noticias, incluso aquí de México, pero más en Estados Unidos o en algunos otros países, donde la marihuana ayuda, por ejemplo, a los casos de epilepsia. Gente que tenía ataques todo el tiempo con la marihuana medicinal, se reduce bastante este tipo de ataques y pues ayudaría bastante. También sabemos que no es un secreto que en México hay muchísimos plantíos de marihuana. Entonces, esta gente pues vive de eso. Si fuera de manera legal, ayudaríamos muchísimo también a esas personas que tienen esos cultivos de manera ilegal. Y entonces ellos, al producir más este producto, pues la gente que está enferma sería su principal consumidor. No podemos olvidar también que en México, por una de las cosas que se destaca, es que tiene una mayor diversidad de flora y fauna, y muchas de estas han sido medicinales. O sea, nuestras abuelitas, nuestras tatarabuelitas curaban con plantitas. Existía una máscara de Batman. Antes de la máscara de Batman tengo por ahí un programa piloto que hice para mí mismo donde salía con una máscara del Hombre Araña. La idea de cuidar mi identidad es porque las personas que consumen están sujetas a prejuicios. Yo soy padre de familia, trabajo en gobierno del estado, y entonces el hecho de poder salir público y manifestar abiertamente que soy consumidor de cannabis por el lugar donde trabajo y por las situaciones bajo las cuales trabajo, creo que no hubiera sido la situación idónea y me hubiera causado un grave conflicto. Entonces fue por eso, salí con la máscara de Batman, pero después se perdió, y por ahí hace más o menos un año, cuando relancé el tema del canal, pues salí con la barba, y pues parece que así seguiré.